Una película que también la vi en el cine, esta, la disfruté bastante, es una muy digna secuela y tiene escenas bastante brutales, sobre todo al inicio. El inicio es bastante vertiginoso, bastante rápido. Nos trasladamos de diferentes lugares y nos muestra no solamente el tema de narcotráfico de México a Estados Unidos, sino que también algo que es muy real, que es el tema de trasladar inmigración ilegal a través de coyotes, de estos tipos que te pasan por la frontera a través de los ríos norteamericanos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, la película nos daba a entender de que muchos terroristas islámicos se iban a México y desde México pasaban por estos pasos no habilitados ilegalmente para hacer ataques terroristas. Hay escenas bastante macabras de un ataque terrorista en un supermercado, una escena que yo recuerdo haberla visto en el cine y todo el mundo quedó como impactado al verla, todo en silencio porque es una escena de bastante tensión también y muy bien realizada. Acá también trabajan bastante buenos actores. Está Matthew Modine, si no me equivoco. Está Catherine Keener. Está también, vuelve Josh Brolin, obviamente Benicio del Toro. Así que vuelve casi todo el elenco original que salió en la primera también, de los que son del grupo de Josh Brolin. Así que esta película no solamente trata de narcotráfico, sino que del paso de personas ilegales por la frontera, un tema que todavía está más que vigente. También está una subtrama, al igual que en la primera película donde era el policía corrupto mexicano. Acá tenemos a un joven de origen mexicano viviendo en Estados Unidos que se mete a estos grupos ilegales, de antisociales, para pasar personas ilegalmente y ganar dinero fácil. Que este joven aspirante a sicario que también hace un muy buen papel. Así que es una película bien entretenida, con bastantes escenas de acción. Yo diría que incluso tiene más acción que la primera. Es que yo creo que acá, bueno, acá repitieron en la segunda película, repitieron nuevamente Benicio del Toro y Josh Brolin. Eh, los otros actores da la sensación que no les interesó mucho seguir, o realmente eran personajes que no iban a aportar más allá Sí. de lo que fue en la primera. Estamos hablando del personaje de Emily Blunt No, es que y tampoco de, ya y, no tenía razón ya de ella, pues sí. y de Daniel Kaluuya. Acá, Benicio del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, que Matthew Modine hace el papel del presidente, si no me equivoco, de No, Estados Unidos, él era secretario de Estado. el secretario, Jeffrey Donovan, que repite, el Manuel García Rulfo también, Isabela Moner. La niña. La secuencia del supermercado, yo la encontré realmente impactante, eso que yo la vi por televisión. La encontré Sí. súper impactante y la verdad, a mí Realista. personalmente no me causa, digamos, asombro en mucho. Bueno, o sea, este tipo de personas son así, actúan de esa forma, les da lo mismo a quien, tal como yo decía al principio, le da lo mismo si matan a la familia entera, a niños, lo que sea. Ellos en su mente tienen todo ese enredo religioso, de creo político y todo lo demás, y simplemente van a cumplir la misión que es hacer reventar las bombas. Nuevamente acá volvimos a ver al señor Benicio del Toro en un papel bien importante. Esta película, al igual que la primera, mantuvo las críticas positivas de parte de los críticos especializados y también de la audiencia, eh, y que en general la película tuvo una aprobación del 66%. Película que hay que decir, costó 35 millones de dólares, y terminó recaudando al final, te digo de inmediato, si es que lo encuentro, setenta y terminó cinco recaudando casi 76 millones de dólares a nivel mundial. La música, acordémonos que en esta segunda película está en manos de Hildur Guðnadóttir, bastante conocido por lo demás con bastantes bandas sonoras. Nuevamente Taylor Sheridan está tras el guión de esta segunda aventura.
En esta oportunidad, la dirección está en manos del italiano Stefano Sollima, dado que el señor Denis Villeneuve, por agenda, por tiempo, no pudo estar presente en la dirección de esta película. Es lo que se mencionó en su momento. Yo concuerdo contigo que esta película tiene muy buenas secuencias de acción. De hecho, diría que, tal como tú dices, tiene un poco más que la primera. La primera juega mucho, hay muchos momentos de tensión, Es más de thriller. suspenso, hay muchos momentos de silencio, que eso lo que yo decía al principio. Eso se agradece y le da un tono muy especial. Eh, Acá, como bien decíamos, parte con una escena muy potente que es el atentado al supermercado y después a lo largo de la película hay otras escenas también bien potentes, eh, pero Esa escena del interrogatorio en África también es buena cuando nos muestran a los paracaidistas bajando y capturando a este narcotraficante africano, a este negrito, y lo sí, interroga después este señor que está acá, y también muy realista, mostrándole si no hablaba, si no decía las cosas que tenía que decir, le iban a empezar a matar a cada familiar, también una escena bien potente. sí. No, mira, en general son dos buenas películas. Lo lamentable de esto es que esta película, la segunda, es del 2018. Sí. Eh, lo lamentable de esto hasta ahora, estamos en el 2026, eh, y no hay atisbos de una tercera. Después de esta película se siguió corriendo el rumor de que había la probabilidad de que se estaba trabajando un proyecto de una tercera, pero se empezó a diluir bastante en el tiempo y al final ya lo último que se supo era en el 2024 que se estaba trabajando, que pronto se iba a retomar el trabajo del guión de la historia. Yo creo que pasa un poco también el tema de que después Taylor Sheridan empieza a tomar mucha presencia en el mundo de la televisión con algunos de sus productos que se terminaron transformando en grandes éxitos. Y definitivamente eso hizo también que también los tiempos para realizar estos proyectos, porque el cine se trabaja de una manera muy diferente. Eh, y Taylor Sheridan no ha trabajado una sola serie, o sea, ha trabajado paralelamente dos, tres o cuatro proyectos, inclusivamente. Entonces, dudo mucho que a lo mejor puede ser ese el motivo, la falta de tiempo, de retomar un poco la idea de lo que tenían pensado para una tercera película. Tal como yo te decía anteriormente, esperemos que la idea como tal se retome, porque la trama y la historia de estos personajes es bastante interesante y sería bueno tenerlo en una conclusión. Y esta historia, en los tiempos que corren actualmente, está, Uf, pero está como anillo al dedo, así que no, en ese sentido no le encuentro para nada que ojo, esté fuera de foco el tema. ojo que a los mexicanos no les gusta esta película, ¿eh? La odian, Bueno, porque retratan el tema de obvio, México. porque los retratan de una Claro. forma, pero convengamos una cosa, o sea, tampoco podemos decir de que Quieto es No una es invención ficción. y de que estas historias son mentiras, porque la realidad dice algo totalmente diferente. Entonces, desde esa perspectiva tampoco no podemos ser tan ciegos. Así es. Eh, la película de esta Sicario 2, El Día del Soldado, eh, se trabajó a partir del 2017 y en unos pocos meses estuvo lista la película para su estreno en el transcurso del 2018. Eh, Esperemos, como bien dije, esperemos tener novedades pronto de esta tercera película que sería bastante interesante. Hay que destacar que Y era, esta. era bastante buena la idea que tenían en esta segunda parte las autoridades, ¿ah? De hacer pelear Sí, entre sí a los carteles de narco y que se empezaran a eliminar. No, no era para nada una mala idea. no, Y no, porque definitivamente. Dale. acuérdate tú de la, también otra de las escenas bien logradas es la escena de la emboscada. Uno al ver el presupuesto de $35 millones,
uno se pregunta, pero ¿cómo? Si aquí parece una película de más, muy bien realizado, las explosiones, tiene dos actores, Josh Brolin. Entonces, acá una prueba más de que grandes presupuestos no te dice absolutamente nada respecto a la calidad. O sea, aquí el dinero fue bien utilizado. Si fueron 35 millones de dólares, están muy bien utilizados. Aquí vemos helicópteros, vemos Humvee, vemos explosiones, vemos varias locaciones. Entonces, claro, a veces uno se pregunta cómo una producción de tanto dinero y se ve tan mal. Y acá con 35 millones de dólares la película se ve bastante bien, o sea, mantiene el tono de la fotografía de la primera, visualmente espectacular, tiene buenos efectos, incluso tiene más secuencias de acción. Entonces, con poco presupuesto o mediano presupuesto como son estas producciones, se puede hacer un buen trabajo si se utilizan bien los recursos. Bueno, convengamos también que estas películas no tienen un reparto tampoco de primer nivel de estrellas que te vayan a cobrar sueldos millonarios. Ese es ese otro punto también que hay que destacar. Estas películas también juegan mucho con los efectos prácticos, lo que son las explosiones y todo eso. Se ve mejor. Entonces, no hay mucho trabajo digital porque eso también enaltece los costos. Las secuencias de los lugares de rodaje tampoco no son muy, digamos, complicados. Así que desde esa perspectiva, por eso que estas películas a veces los presupuestos son bajos y se invierte lo justo y necesario en lo que tiene que ser. ¿Qué nos dice Rodrigo? Rodrigo nos dice la pura escena de la cafetera y el helicóptero es épica, dice. Sí, sí, eso es verdad. Sí, al Pero final por eso, aparece tú el personaje de Josh Brolin cuando se cabrea y mata a todos los sicarios que estaban en la camioneta, que algunos eran hasta niños. sí, Muy buena escena. pero es que te vuelvo a insistir, en este tipo de historias y en la realidad tiene que ser así. Y el personaje No, de Benicio del Toro acá lo pasa más mal que en la primera, acuérdate que le dan un balazo ahí que uno cree. Claro, cuando estábamos en el cine, como que todos dijimos, no, ¿cómo lo mataron y todo? Y después, claro, el balazo le pasó por la cara. Hay una escena muy bien lograda ahí de maquillaje y todo el asunto donde Benicio del Toro le traspasa una bala por la mejilla. Y también hay una muy buena secuencia de acción cuando este recupera la conciencia y va tras estos narcotraficantes y hay una escena donde le tira como una granada al vehículo donde iban estos y está muy bien lograda también. es que claro, en esta segunda película hay más escenas de enfrentamiento cuerpo a cuerpo, entonces Sí, obviamente que ahí no puede salir tan tan airoso. librado, o sea, tiene que tener algún detalle, porque si no sería como muy ficticio, o sea, no Sí. sería como muy falsa esa escena. Mira, esta segunda película hay que destacar que está, ¿a dónde tengo los datitos? Esta segunda película está dedicada a la memoria de Johan Johansson, el compositor Sí. musical de la primera película que murió en febrero del Si no 2018. me equivoco, él sufría de adicción a la heroína. Sí, Sí. Lamentable, ¿ah? Era un muy buen, ¿cómo se dice? Hacía muy buenos soundtracks, banda sonora, no solamente en Sicario, sino que tenía ya otros trabajos bastante buenos y reconocidos. no, o sea, tenía un buen currículum, si no, Sí. Y, no era, y y tenía era joven, po, y era joven. sí, tenía varios premios y distinciones, así que Sí. Así que es lamentable, pero bueno, eso pasa también por el tema de las drogas. Pues sí. Claro, justamente falleció de la droga de lo que hablan estas películas. Sí, porque yo que estaba revisando acá, él estuvo también en Arrival, participó en la banda sonora de Sí. Arrival, Trabajaba con Denis, en trabajaba con la, Denis Villeneuve. y uno de los últimos trabajos que hizo en el 2018 fue para Mandy y Mary Magdalene.
que fueron los últimos trabajos que él hizo. Dejó, sí.